importancia de las competencias para trabajar, qué le pasa al subgrupo de salud con relación a las competencias laborales y la importancia de orientar la formación y el desarrollo de los recursos humanos sobre la base de competencias y no como se hacía tradicionalmente sobre la base de tarea. La forma antigua de definir puestos tenía que ver con una descripción de tareas, la lista de tareas que cada puesto desarrollaba. Actualmente nosotros hacemos otras formas donde las tareas están en realidad agrupadas en funciones, porque las tareas muchas veces están ligadas a herramientas de trabajo y las herramientas a lo largo de los años van cambiando. Y las formas de vincularnos con los pacientes o con los residentes, con los familiares, a veces no contemplaban el WhatsApp o el sacar un reporte a través de una página web. Entonces, para evitar saltarnos esa necesidad permanente de estar mencionando el soporte de la herramienta, en realidad lo que hacemos es definir por competencias con funciones y de esta manera los puestos de trabajo son más profundos y más orientados a la persona y su accionar más que a las herramientas de trabajo. Decimos que muchas veces, y por qué les voy a mostrar modelos de organización, ustedes verán ahora, imagino que están viendo un dibujo de Kino, ¿es verdad? No. No. ¿No ven nada de esto? No, estamos aún en clase 3, puestos y perfiles. Ay, no evoluciona. Qué macana. Clic, ahí estamos, modelo burocrático. Ahora sí. Sí, pero lo saqué de formato de presentación. Espera que lo agrando. Bueno, perfecto. Porque en el formato presentación no lo veían ustedes. Entonces, el título, modelo burocrático. Este modelo burocrático, y ustedes estarán viendo entonces este dibujo de Kino, en realidad lo que nos está permitiendo entender que en otras épocas, cuando la tarea era manual y donde la tarea se desplegaba a partir de puestos de trabajo donde el usuario tenía que ir al puesto de trabajo para ser atendido, y en ese puesto de trabajo se desarrollaban actividades que estaban ligadas a resolver un problema por vez, no un conjunto de situaciones por vez. En este caso, el cliente bancario tenía que ir haciendo sucesivas colas en distintos lugares para poder concluir quizás un trámite que tenía 3 tareas diferentes. Es decir, la tarea no era resuelta por un mismo empleado bancario, sino que en realidad eran 3 colas donde en uno se entregaba un papel, en otro se le ponía un sello y en el tercero se hacía un trámite de caja. Si ustedes miran un poco por aquí arriba, dice aquí tampoco. Significa que la gente no se orientaba fácilmente con el lugar donde tenía que seguir su trámite, y estas largas colas de gente con papeles en la mano era la característica del modelo burocrático de gestión, que es el modelo de allá del 1870, 1873, que fue ideado por Max Weber, que no importa si no lo conocemos mucho, pero todos los que hemos hecho alguna vez cuestiones de administración, es de alguna manera el gran inspirador de los modelos de organización. En aquel tiempo que él, digamos, provenía de una instancia de las organizaciones que eran, digamos, dueños de empresas y empleados abajo, simplemente todos reunidos en el mismo plano, arriba los directivos o los dueños de las empresas y abajo todos los empleados. La realidad es que en el medio no había estamentos, ni jerarquías, ni supervisiones, ni personas que le permitieran a lo largo de la vida laboral ir creciendo. Entonces, estos modelos no tenían nada que ver con la posibilidad de un desarrollo profesional, de un desarrollo de carrera, de una visión de futuro, diferente a hacer siempre, toda la vida laboral, la misma cosa. Ya por la Segunda Guerra Mundial, pasamos, esto que ustedes lo habrán visto, fíjense cómo el modelo burocrático sobrevivió largo tiempo, que seguramente nosotros tenemos en nuestra memoria este tipo de fotografía de alguna organización en la que trabajamos, donde era muy importante el archivo de papeles y donde la acumulación de carpetas, de cajas de papeles,
todavía subsiste en nuestro tiempo porque la legalidad que nos obliga a tener 10 años de guarda de mucho tipo de documentación dentro de nuestras instituciones de salud, claramente no han terminado, no ha terminado el periodo de 10 años y mucha gente sigue guardando gran cantidad de papelería. Esto es del modelo burocrático de gestión que ya tiene 150 años de vigencia, ¿eh? Así que un modelo que ha vivido mucho tiempo. A partir del modelo burocrático y ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es una suerte de subagrupamiento de funciones dentro de las organizaciones que lo que llevan a este modelo, quizás el que muchos de ustedes han conocido en sus lugares de trabajo o tienen en su propia residencia, que es el modelo matricial, el modelo donde tenemos quizás dos grandes áreas, un área médica, un área administrativa y mucho más. No hay a nivel de jerarquías y todo lo demás se va subagrupando por especialidad. La gente que hace cocina, alimentación, nutrición, la que hace asistencia a los pacientes, la enfermería, los médicos, y uno podría poner en vertical todos los componentes de la propia organización y le encuentra un lugar a cada uno, ¿eh? Así como los tenemos por aquí paraditos, le encuentra un lugar a cada uno de los miembros de su organización. Pero este modelo matricial tan, digamos, tan difundido en nuestro país y tan difundido en todo el mundo, ya ha resultado obsoleto y ya ha sido reemplazado el modelo matricial porque tiene tenía algunas cuestiones que lo hacía sumamente difícil de gestionar, entre ellos el hecho de que toda la gente que estaba colocada dentro de una unidad de organización bajo un título, que es este, y todos estos que estaban dentro de la unidad de organización no podían entrar en contacto con aquellos colaboradores o compañeros de trabajo pertenecientes a otra subunidad de organización sin pasar por la cabeza de su unidad de organización. Es decir, no había una posibilidad de trabajar horizontal en plano, sino que en realidad había que subir necesariamente hasta la jefatura y este era el que habilitaba el diálogo con el otro grupo de trabajadores. Esto ya en nuestro presente ya se ha ido de alguna manera flexibilizando y aún cuando seguimos teniendo organigramas como formato de organización o como formato de graficar a la organización, la realidad es que ya nosotros tenemos un contacto más directo entre todas las subunidades de la organización porque hemos comprendido que el valor de la colaboración y el aprovechar el tiempo al máximo es lo que beneficia la relación con nuestros residentes, con nuestros pacientes, incluso con los propios compañeros de trabajo. Las relaciones se hacen mucho más coloquiales y amistosas sin necesidad de estar pasando por una supervisión como filtro para ver si ese diálogo va a existir. Ustedes lo ven por acá y van a ver cómo con el tiempo vamos pasando a organizaciones relacionadas a gestión por procesos. Y estos son los que hoy por hoy van marcando y vemos a las personas paraditas aquí que nos van mostrando cómo hay roles que son desempeñados dentro de una organización según los pasos del proceso. Hay personas que hacen asesoramientos y hay personas que toman contacto con los pacientes, hay otros que cargan, si tuviéramos historia clínica o sistemas informáticos de liquidación de sueldos o sistemas informáticos de algún tipo de los que nosotros manejamos. Cada uno está parado en un lugar, pero sin embargo, por debajo de ellos hay un proceso que está transitando y que hace que todos nosotros estemos enhebrados, que estemos coordinados, que estemos secuenciados de una manera positiva y ordenados a un resultado. Este sería uno de los elementos importantes a tener en cuenta dentro de una organización, que es su mapa de procesos, para poder llevar la gestión hacia adelante. Cuando miramos los modelos de equipos, un formato mucho más moderno, que tiene que ver con sistemas más conversacionales, con sistemas más ligados a las empresas de tecnología, ustedes yo voy a tratar de ampliarles un poquito para que lo vean mejor, van a poder ver cómo aquí abajo
Las unidades de organización que muchas veces veíamos nosotros como los cuadraditos en el peine de una organización matricial, hoy por hoy son como unidades que existen en un mismo ámbito, donde tienen su propia jefatura, pero sin embargo sus incumbencias en muchos casos tienen que ver con incumbencias de otros, se superponen con incumbencias de otros. Entonces, en este caso tenemos dos en este óvalo que queda en el medio, pero en este triangulito que está adentro hay 3 subunidades de organización que tienen que trabajar juntas. El principio rector acá es la coordinación de los esfuerzos y particularmente esto llevado a las áreas de salud o al campo sociosanitario, claramente se nota que el equipo interdisciplinario es aquel que va tomando las mejores decisiones, no solamente tomar decisiones, sino las mejores decisiones. Entonces vemos cómo, si bien hay un espacio de dominio exclusivo de una unidad de organización, hay un espacio compartido en el cual de alguna manera acordamos, coordinamos, ajustamos en conjunto una temática para poder llevarla adelante de manera sabia, de manera concreta, buscando siempre tener en cuenta la mirada de los otros, no siendo verticalista. En el modelo de capital intelectual, y lo menciono este modelo de capital intelectual porque hay una denominación que ustedes seguramente han escuchado en muchas organizaciones, incluso en ministerios, que es la palabra o la denominación de la unidad de organización que se llama capital humano. Las áreas de capital humano responden a esta filosofía de trabajo. Estas áreas que están por aquí encima de capital humano corresponden a un modelo de organización que ya no hablan, fíjense aquí arriba, ni de producción, ni de finanzas, ni de contabilidad, ni de área médica, ni de área de asistencia, sino en realidad lo organizan en función de unas características del capital que ellos quieren desarrollar. Entonces, capital humano son las personas y sus experiencias, su formación profesional, su edad y su aprendizaje en la vida laboral. El capital estructural representa todo lo que sería la misión, la visión, los valores, el planeamiento estratégico, el mapa de procesos, todo el conjunto de procesos, procedimientos, indicadores que tiene una organización para controlar su funcionamiento, incluso el presupuesto o el plan comercial. Todas estas cosas, o diríamos incluso en una organización como las nuestras del espacio sociosanitario, hay un peso importante de algunas acciones que tiene que ver con lo edilicio, con el edificio y las buenas condiciones de mantenimiento de nuestros edificios. Y entonces aquí, dentro del capital estructural, aparecen todos los planes de mantenimiento preventivo de la cañería, del gas, del agua, de los aire acondicionados y de todo lo que tiene que ver en estos tiempos de invierno con el mantener el clima interno adecuado para la vida de nuestros residentes. Todos esos planes están dentro del capital estructural. Luego el capital relacional, muy vinculado a esas burbujitas que les mostraba en el slide anterior, donde había como una suerte de superposiciones y en esas áreas de superposición yo les decía que el valor imperante era el saber coordinarnos, la sabiduría en saber a construir acuerdos de cómo avanzamos en conjunto, en este caso con un residente, con un paciente, con un problema. Esa sabiduría, esa construcción de conocimiento que hacemos con los otros se llama capital relacional. Las organizaciones que más aprenden son aquellas que se esfuerzan en construir soluciones en conjunto, soluciones coordinadas, soluciones, diríamos, fortalecidas por la participación de distintos núcleos de la organización, y esto es su capital relacional. Finalmente, el capital mercado es cómo somos vistos en el hacia afuera de nuestra organización. ¿Cómo somos vistos? ¿Cómo nos ve PAMI? ¿Cómo nos ven los financiadores en general? ¿La obra social provincial? ¿Cómo nos ven ellos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos recomiendan los familiares? ¿Qué nos dicen? ¿Qué dicen de nosotros en las redes sociales si es que nosotros tenemos algún tipo de participación en redes sociales? ¿Cómo hablan de nosotros? Bueno, si hablan a favor o hablan en contra, afectan este capital mercado, que sería nuestro buen nombre y honor.
nuestro prestigio institucional. Eso es el capital mercado. Si vamos a buscar otros formatos de organización, estos son procesos integrados a través de un cuadro de mando integral que lo que hace es poner dimensiones del trabajo y ya le da un sentido, como diríamos, de influencia. Quiénes influencian sobre quiénes, como si dijéramos una especie de efecto dominó, donde desde el sector de los recursos humanos y de la formación profesional y de la gente que son nuestros motores cotidianos, cómo se comportan, qué efecto producen al cumplir los procesos que ustedes han pensado y que son coherentes con la misión institucional, de qué manera se comportan estas personas en el cumplimiento. Y luego, si estos procesos institucionales se cumplen bien, mal o regular, de nuevo con una flecha que va subiendo, cómo afectan su imagen para con los residentes en primer lugar, para con sus familiares directos en segundo lugar, para con los tutores judiciales, para con los financiadores si es que los tienen. ¿Cómo afecta la imagen en todos estos clientes que tenemos aquí en función de cómo su personal ejecuta los procesos de este bloque importante que se llama procesos internos? Luego, si todo esto sucede de la manera positiva, la influencia de cada esfuerzo que va subiendo va a reportar ¿en dónde? En los ingresos, en la parte económico-financiera. Que si somos una residencia privada, obviamente será la rentabilidad de mi residencia. Si nosotros somos derivados de un ente público, como PAMI, como algún Ministerio de Salud, como una obra social provincial, que algunas también tienen residencias dependiendo de ellos. Entonces, en este caso, el financiamiento tiene que ver con que todo este conjunto de buena imagen que nosotros podamos generar por hacer una gestión correcta, profesional de nuestra institución, va a redundar aquí arriba en la sostenibilidad financiera, que es que el presupuesto alcance, que nos llegue lo necesario, que podamos justificarlo correctamente el uso de estos recursos. Porque muchas veces la queja que está por encima de nuestras organizaciones cuando dependen de un ente público es nunca les alcanza la plata que les damos, todos siempre nos piden dinero y nunca pueden justificarlo. Entonces, todos, públicos y privados, cuando estamos aquí en la gestión, tenemos que estar preparados para poder justificar en qué gastamos el dinero, para que esto sea entendido por las autoridades que están aquí arriba y son aquellas que van a, de alguna manera, asignar el presupuesto o los recursos para ser gastados aquí, en la línea de procesos y en el pago de remuneraciones. Es muy importante esto y tiene que ver con el balance financiero de nuestras instituciones y también con la rentabilidad, obviamente. Ahora decimos cómo se relacionan entonces las unidades de organización y la estructura organizativa con los puestos de trabajo. La realidad es que el vínculo es inmediato. Según la filosofía de organización que tenga nuestra institución o la institución a la que pertenecemos, o si somos una red, toda la cascada de instituciones que componen la red, va a influir a las características de los puestos de trabajo. Y estos puestos de trabajo estarán orientados a simplemente un convenio colectivo o estarán orientados a resultados. Nosotros en el ámbito privado intentamos todo lo posible vincular los puestos de trabajo a los resultados. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite entender si lo que hacemos satisface o nos quedamos a mitad de camino, porque necesitamos controlar resultados. Resultados en términos de que nuestros residentes estén bien alimentados, en términos de que reciban la medicación en tiempo y en forma, en términos de que no se caigan, no se golpeen, que estén aseados correctamente, que participen de actividades sociales. Todo esto son los resultados que nosotros queremos obtener para beneficio de nuestros residentes y también para beneficios de la institución. Entonces, los puestos se definen como unidades de organización, No son simplemente una etiquetita pegada dentro de un cuadro donde hay un lugar asignado a personas, sino son unidades de organización. ¿Por qué? Porque de estas unidades dependen resultados.
Es decir, no son cosas que podrían estar o no estar. La organización no sería la misma si estas unidades no estuviesen allí. Entonces, son unidades de organización que en su conjunto tienen deberes y responsabilidades y que hace que el grupo que hace una especificidad de tareas, el grupo de enfermería, sea diferente al grupo de los asistentes, y los asistentes sean diferentes, asistentes de residentes sean diferentes al grupo de los kinesiólogos, o el grupo de los talleristas o de los profes de educación física. Y vemos cómo podemos ir diferenciando y sus deberes y responsabilidades están ligados al puesto que ellos desempeñan dentro de la organización. Por eso, de tener que medir o de observar cuál es su contribución al logro de los objetivos de organización, para nosotros es muy importante. Entonces, puestos y perfiles, yo sé que muchas veces se utilizan a veces como sinónimos la idea del puesto y del perfil. Sin embargo, no son sinónimos. El puesto, dijimos, es una unidad de organización que tiene unas características bien claras y están ligadas a esos organigramas, a esos modelos con los que graficamos cada subunidad dentro de mi organización. En tanto que el perfil son unas características muy resumidas, muy sintéticas, que tratamos de identificar relacionada a un puesto de trabajo para cuando salimos a hacer una búsqueda para cubrir una vacante, poder entender, o la persona que sale a hacer la búsqueda de la cobertura de la vacante, entender qué es lo que estamos buscando incorporar a nuestra organización para resolver qué problemas. Porque sucede con cierta frecuencia que uno dice, necesito un asistente para mi centro. Ok, ¿qué tipo de asistente necesitas? No, alguien que sepa tratar con la gente, que tenga alguna experiencia, que sepa maniobrar con las personas y ubicarlas, ok. Y en la persona que sale a hacer la búsqueda, evidentemente va a tomar muy en cuenta lo que ustedes le están diciendo. Ese sería el perfil de la búsqueda. Sin embargo, si ustedes omiten decirles que en realidad ustedes tienen historia clínica informatizada y hay una pestaña dentro de su historia clínica para que los auxiliares, los asistentes de los residentes, escriban cualquier hallazgo, cualquier cosa que ellos hayan notado, si se acuerda, si no se acuerda, si se mareó, si le sangró la nariz, si perdió la relación tiempo y espacio, si se enojó con alguien, que esas son observaciones que pertenecen a los auxiliares, eso se registra, porque quizás para el auxiliar no tiene ninguna trascendencia o su trascendencia es pequeña, pero para un médico quizás sea el primer despunte de un problema neurológico o la demostración de un agravamiento de una condición o de una carencia de alguna medicación o de la dosis de algo que no está funcionando. Entonces, hay registros que son importantes. Si nosotros no le decimos a la persona que va a hacer la búsqueda que hay unas herramientas que ellos van a usar, probablemente les traigan una persona muy en el perfil primero, pero que no va a saber manejar una computadora, en cuyo caso se van a perder todos estos registros que son tan útiles de tener a mano. Por eso definimos perfiles atendiendo a competencias laborales y no tanto a tareas. Bien, ahora, si nos ponemos del lado del personal, para la gente es muy importante saber que forma parte de la organización y que no es una pieza movible, que hoy está en la cocina y mañana pasa a estar en la recepción y pasado mañana está atendiendo residentes y al quinto día está haciendo de auxiliar de los kinesiólogos o de los talleristas. No, no, no. El lugar, la posición, ayuda a que las personas quieran hacer mejor su tarea, que sienta que tienen una raigambre dentro de la organización, que se vinculen correctamente con sus compañeros de trabajo y que esa vinculación haga que se sientan útiles. Bien, la motivación que produce el puesto de trabajo es una gran cosa y en las grandes organizaciones nosotros tratamos de luchar contra la sensación del número, de la masa, del anonimato, de ser uno más en un montón. Pero igualmente en nuestras organizaciones que son más pequeñas, la motivación que produce saber que soy
el que atiende o el que participa en tales cosas de la cocina y que mi función está relacionada a la pastelería. Y me voy a esforzar por tratar de ver si encuentro recetas nuevas, me voy a esforzar por tratar de entender si lo que hice gustó, me voy a tratar de esforzar por aprender algún tip de alguien que nos dé un detallecito que haga que la ración, el perfume o la manera de la presentación gustan más que lo que estábamos haciendo. Esa motivación tiene que ver con permanecer en el mismo lugar, de alguna manera echando raíces dentro de la organización. Entonces, la primera cosa que hacemos, y permítanme que clarifico mi garganta, la primera cosa que hacemos es definir lo que llamamos definición, hacer la definición funcional del puesto. Entonces vamos a despacito y paso a paso. ¿Y por qué lo vamos a hacer despacito y paso a paso? Porque si esto lo continuamos haciendo como fue el año pasado, su trabajo final de este módulo consistirá en definir un puesto. Yo se los había contado en el encuentro anterior. Entonces, ahora estamos dando los elementos que van a formar parte de su trabajo final, de la estructura del documento. Entonces, cuando empezamos a definir un puesto, la primera cosa que hacemos es, como verán ustedes, ubicamos al puesto con su nombre, hacemos un análisis, su descripción, establecemos algunas especificaciones, ¿sí?, de este puesto de trabajo, y luego nos vamos a abocar a describirlo ya con palabras, no solamente en un gráfico. Entonces decimos, ¿cuáles son los requisitos intelectuales que tiene este puesto? Bueno, los requisitos que pueden ser educacionales, formación previa, haber hecho algún curso específico, ciencia, haber estado al menos 2 años en una organización de similares características, algunos requerimientos de conocimientos específicos o, por ejemplo, primeros auxilios, RCP, algunas cosas que nosotros consideramos que son de gran valor, o algún componente que tiene que ver con su capacidad de vincularse a los otros, de saber hablar, de saber escuchar, de tener paciencia. Son cosas que nosotros vamos a estar describiendo en nuestro puesto. También hay algunas cosas que tienen que ver con requisitos físicos que tienen que ver con el esfuerzo que la persona, qué características físicas tiene que tener, en cuanto a altura quizás, capacidad de levantar a una persona pesada o de maniobrar en un espacio pequeño, capacidad visual, capacidad auditiva, algunas habilidades con las manos para poder manejarse correctamente. Estas cosas son las que vamos a describir para nuestro puesto de trabajo. Muchas veces nos pasa que para algunos puestos encontramos mujeres, solamente mujeres, y a veces necesitamos un varón para poder movilizar a residentes. Entonces, cuando hacemos esta selección de personal, hay que tener en cuenta todo el subgrupo de trabajo y importante poder contar con esta forma de recursos compartidos, de tener personas que puedan darse una mano unas con otras dentro de la organización, reconociendo que muchas veces necesitamos esa capacidad física. Luego tenemos responsabilidad implícita del cargo. En el caso de un supervisor, como mencionamos acá, en el caso de aquel que tiene responsabilidad sobre patrimonios, sobre equipos, sobre insumos, sobre instalaciones, si tenemos una pequeña farmacia, por ejemplo, dentro de nuestra institución, las instituciones, las más grandes tienen farmacia, no le digo que todo el mundo tenga farmacéutico adentro, pero tienen un depósito de farmacia con un técnico que va manejando el movimiento de medicación comprada por el propio centro, medicación provista por PAMI, por una obra social o traída por las familias, todo eso hay que custodiarlo con mucho cuidado.
revisar con mucho cuidado qué es lo que se le da a los pacientes, en este caso medicación. Bueno, muchas veces tenemos técnicos en farmacia o tenemos incluso farmacéuticos que están supervisando todo ese lugar de almacenamiento y la correcta preparación de las dosis que les vamos a estar entregando al piso o a los residentes o a los enfermeros para que hagan el suministro de medicación. Pero también tenemos gente que está en la administración y que cobra, y su responsabilidad implícita muchas veces es patrimonial, de dinero, de cobranzas. También la carga de información. Ustedes tienen los documentos de identidad, las credenciales de coberturas de salud. Entonces, esta también implica una responsabilidad que algunos puestos de trabajo tienen. Y ustedes tienen que mencionarlo cuando hacen la descripción del puesto. Ven que hay un montón de cosas que habitualmente uno las da por sobreentendidas, pero cuando va a tener que describirlas correctamente, nos olvidamos de colocarlas. Y mucho más cuando hacemos un perfil de búsqueda. Esa responsabilidad patrimonial es sumamente importante. Y luego, si hay un riesgo laboral implícito, hay riesgo en este trabajo, riesgo de que se lastimen, de que el trabajador pueda llegar a lesionarse. Bueno, ¿qué hacemos? Esto nos indicará a nosotros que algo deberemos hacer para contener el riesgo y evitar que nuestros trabajadores se lastimen o se enfermen por algo, por un motivo profesional, por un motivo laboral. Y entonces estaremos mirando también en qué ambiente se desarrolla este trabajo. Si se desarrolla al aire libre, si se desarrolla bajo techo, si utiliza máquinas o herramientas, si hay algún tipo de energía que puede llegar a favorecer o perjudicar el trabajo de la persona, o si hay situaciones muy precarias en el edificio que pueden llegar a hacer correr riesgo al personal, escaleras que no tengan barandas, faltas de ascensores, muchas veces rejillas, faltantes de rejillas, donde quedan huecos en los pisos y uno, digamos, va pasando, alguien se puede lastimar. Descargas a tierra, hay un montón de situaciones riesgosas que podemos enfrentar con nuestro personal en edificios que muchas veces son antiguos y que no están bien conservados. Entonces, estas cosas las vamos a tener en cuenta al momento de seleccionar personal, el ambiente de trabajo. Aquí tenemos entonces una definición primaria de funciones y requerimientos de un puesto. Y esto está definido en términos de un puesto de trabajo, digamos, genérico, que no es de salud, pero que es muy gráfico, que nos permite verlo y entenderlo sencillo. Y esto es, en este caso, operadores de cajeros automáticos. El cargo es operadores de cajeros automáticos que reporta a un supervisor de operaciones. Fíjense, aquí vamos a definir la misión. Este puesto es responsable de mantener la operatividad del cajero automático o de los cajeros automáticos a través de un proceso de abastecimiento, es decir, volverle a proveer de billetes, la recepción y el mantenimiento técnico, el correctivo y el preventivo de los cajeros automáticos. Verán, hace mención a cosas bien diferentes entre sí la misión, porque está diciendo que la operatividad del cajero, la reposición y abastecimiento de billetes, pero también el mantenimiento correctivo y preventivo. Todo eso es la misión del puesto. Ahora, cuando vamos hacia las funciones, ahora sí se desagrega esto y decimos, funciones, la primera función dice mantener la mayor disponibilidad de la red de cajeros automáticos asignados, abastecer de forma continua y con la mayor prontitud a los cajeros automáticos, atender las fallas técnicas que puedan presentarse en los cajeros automáticos y realizar de forma conjunta con los clientes las auditorías de los cajeros automáticos en el momento en que esto sea requerido. Las funciones son, ven que no es tan largo. Habitualmente uno cuando miraba puestos definidos dentro en general de la administración pública tenía
muchas funciones que no se podían delimitar bien si eran funciones o tareas en realidad. Aquí ustedes pueden apreciar que cuando decimos mantener la mayor disponibilidad de la red de cajeros, aquí adentro hay muchas tareas involucradas. Sin embargo, las tareas no son mencionadas. Se mencionan las funciones, no las tareas. Con lo cual ustedes cuando definan tendrán que prestar atención a no colocar tareas, sino más bien cuestiones más abarcativas, más como paraguas de acciones que tienen un conjunto de tareas adentro, pero de las que yo tengo que mencionarlas correctamente. Es como yo dijera, tu responsabilidad es liquidar sueldos. Bueno, pero para la liquidación de sueldos yo tengo que tener en cuenta las novedades, cargarlas en un sistema, hacer algunas verificaciones, fijarnos si tenemos licencias, documentos que las respalden. Hay un montón de cosas para un solo título que es gestionar la liquidación de sueldos. De eso estoy hablando con las funciones generales. Cuando hablamos de requisitos específicos, aquí sí ponemos aquellas cuestiones que necesitamos que las personas que van a ocupar estos cargos efectivamente tengan. Y a veces aquí ponemos mayores de 28 años, bueno, en este cargo simulado, ¿no? Que sea bachiller, que tenga destrezas en el manejo de vehículos sincrónicos, que tiene mucho que ver con la parte mecánica de los cajeros automáticos, y vocación de servicio, porque se le pide aquí arriba la mayor disponibilidad, para hacer que esto no cese nunca, que nada quede desprovisto. Entonces, su vocación de servicio tiene que ver con que tengo que volver atrás a repetir lo que ya hice, tengo que volver atrás y no me voy a quejar por esto porque está ya puesto en mi definición de puesto que se pide que tenga vocación de servicio y orientación, diríamos en otros casos, orientación a resultados. Entonces, ¿qué ventajas nos aporta la definición de puestos por? Les pido que si alguno tiene dudas de lo que vamos diciendo, me interrumpa, así yo hago las aclaraciones mientras voy dando la clase. No se queden con dudas porque este va a ser su trabajo final del módulo. Definición de puestos por competencias tiene unas muchas ventajas, las competencias en general aportan muchas ventajas, porque lo que hace es poner atención a la organización y sus características, los valores, la misión, la visión, y que tiene que ver con que no solamente nos fijamos en acciones manuales, en movimientos, en esfuerzo, que es lo que en general en los tipos de puestos de trabajo que nosotros contratamos dentro de las residencias, pero también dentro de las clínicas, tiene mucho énfasis en la cuestión física, cuando en realidad la ventaja que aportan las competencias laborales tiene que ver con las actitudes, con el compromiso, con el querer, con el poner de sí mismo lo mejor para beneficios del otro. Y donde hay un premio emocional toda vez que vemos que lo que hacemos es valorado por los otros. Gran tema para nuestras residencias es que como nuestros residentes muchas veces no agradecen porque no están en condiciones de hacerlo o no aprecian las cualidades de una comida, de un gesto, de estar prolijos o de hacer alguna cosa, nuestro personal tiende como a desmotivarse muchas veces. Entonces, ponemos mucho énfasis en que las supervisiones hagan estas valoraciones, estos reconocimientos periódicos al buen hacer de su propio personal, que son este compromiso con el. Esas son ventajas muy notorias que tiene el sistema de competencias laborales. Y que lo hace muy distinto al modelo que teníamos antes de simplemente de describir tareas. Entonces, la gestión por competencias se ancla en esto que mirábamos muy rápidamente en el encuentro anterior, donde hablábamos de las competencias desde el hallazgo del concepto competencias. Porque, ¿qué era lo que sucedía cuando los estudios sociológicos permiten descubrir que hay una baja correlación, es decir, una distancia entre lo que aprendemos a hacer en una tecnicatura, en una carrera, en un colegio secundario? Hay una baja correlación entre lo que se supone que aprendimos
Y cuando nosotros contratamos a alguien que tiene un requerimiento mínimo, así fuera de bachiller, para un puesto nos encontramos con que no escriben bien, que tienen dificultades para redactar, que su comprensión lectora es baja, y entonces nos damos cuenta que hay una distancia entre los saberes o las competencias que tienen las personas que se presentan en una postulación versus lo que ustedes necesitan encontrar para que se cumplan bien las tareas. Y aquí esto no es de menor importancia, digamos, este aporte que nos hacen la gestión por competencias, porque la realidad es que si nosotros contratamos personas con bajas cualidades, y esta la palabra de talento es una palabra que nos desafía a todos, si nosotros seleccionamos personas con pocos talentos, lo que nos va a suceder es que vamos a tener necesidad de más personas haciendo la misma tarea. Se les va a multiplicar la necesidad de una dotación más grande porque las personas tienen menor cualificación. Entonces, es mucho más importante seleccionar personas más calificadas, donde una persona va a tener la capacidad no solamente de hacer su tarea, sino además inspirar a otros a hacerla mejor, que los que tienen dentro de su propia organización, que sencillamente tener muchas personas que lo que aportan es mano de obra activa y poca creatividad, poco ingenio, pocos recursos para resolver problemas cotidianos. Y otra cuestión que también nos aportan las competencias laborales tiene que ver con los comportamientos, porque aun cuando trabajamos en áreas o tenemos dentro de nuestras dotaciones puestos de trabajo muy mano de obra intensivos, es decir, de mucha actividad manual, la realidad es que hay comportamientos que nos muestran las diferencias entre unos trabajadores y otros trabajadores. Y decimos, ojalá, yo suelo decirle a los alumnos de las maestrías, digo, piensen ustedes cuántas personas serían, entre comillas, no digo indispensables, pero no se querrían jamás desprender de ellos en sus organizaciones. Piensen cuántos son. Y en general todos terminan contestando nunca más que los dedos de una mano, no más de 5 personas, no más de 4 personas, no más de 2 personas. Y entonces, ¿qué es lo que hace que estas personas sean tan especiales, tan particulares, tan valoradas por las autoridades? Y es porque tienen unos comportamientos, que a veces es su vocación de servicio, a veces es que están atentos, que escuchan y que reconocen los valores de los demás, que no demoran un montón en hacer las tareas, sino que están ahí, cerquita, tratando de que las cosas sucedan a tiempo, como tratar de cocinar y servir la comida calentita todos los días. Bueno, son personas que tienen algunas cualidades que hacen que el resultado final es distinto si lo lleva adelante una persona que si lo lleva adelante otra persona. Entonces, la filosofía o el modelo de las competencias lo que dice es, cuando nosotros podemos reconocer estos talentos, estas cualidades que tienen las personas con las que nos gusta trabajar más, lo que querríamos hacer es que los demás aprendieran lo mismo, que los demás se comportaran parecido, igual, que fueran más parejos, más homogéneo el grupo, sobre levantándole el nivel a algunos que se encuentran a veces muy desperdiciados o muy desaprovechados. Entonces, el modelo de competencias laborales nos impulsa a tratar de ayudar a los que están más abajo a nivelarse con los demás arriba. Y a veces se trata de hacer capacitaciones específicas, tiene que ver con un darse cuenta. Mucha gente viene casi a trabajar en piloto automático y entonces no reparan en detalles que sin una buena supervisión, una buena jefatura ayuda a hacerles comprender el valor de la acción cotidiana. Esas supervisiones son sumamente valiosas. Entiendo que en nuestras residencias muchas veces la supervisión somos nosotros mismos, porque no tenemos tantos puestos jerárquicos, pero el saber reconocer, el saber enseñar, el tomarnos el tiempo para buscar los mejores ejemplos y hacerlos ver a todos los demás los buenos ejemplos, ayuda a que tratemos de impulsar un ciclo positivo de mejora.
Entonces, la gestión por competencia se enlaza con la idea del fin último de nuestra organización, que es la estrategia, y las competencias son comportamientos que decimos que son útiles para la organización y que están alineados con los objetivos finales de nuestra organización. Este alineamiento, que parece una palabra difícil de decodificar, en realidad el alineamiento significa estar parados todos en la misma línea, como si estuviéramos tirando de la soga todos en el mismo sentido. Si todos comprendemos cómo se hace esto de tirar de la soga en el mismo sentido, hiciéramos una experiencia con nuestro propio personal poniendo una situación y permitiéndoles a ellos que se ubicaran de un lugar, en algún lugar de la soga, quizás nos encontraríamos que tenemos gente que tira para un lado y gente que está tirando en el sentido opuesto. Y lo que están haciendo es desalineándose en un primer lugar y neutralizando esfuerzos de sus compañeros, que no sucedería si nos tomamos el tiempo para observarlos a todos y colocarlos en la misma línea para que hagan fuerza de la misma forma. Y esto ayuda mucho. Entonces, son comportamientos útiles cuando están alineados para que se cumplan los objetivos de la organización. Habíamos definido, o definimos más bien, a las competencias laborales como conjuntos de, y ahora sí, elementos importantes a tener en cuenta: conocimientos, habilidades y actitudes, que hacen que una persona tenga un desempeño superior, que ya no es uno más que viene como si estuviera en piloto automático a trabajar, a cumplir el horario de trabajo e irse. No, vemos que estas personas aportan a la organización, por más sencilla que sea su tarea, aportan amor, aportan cariño, aportan buenas prácticas, aportan respeto, aportan cosas que para nosotros son valiosas. Entonces, las competencias laborales están ligadas a personas. No son competencias, las competencias no tienen que ver con aparatos, no tienen que ver con instrumentos, no tienen que ver con equipos informáticos, las competencias no tienen que ver con medicamentos, ni tienen que ver con ninguna cosa que no sea eminentemente humana. Las competencias están ligadas solo a personas. Y además son específicas de cada organización, porque cuando nosotros trabajamos, aun cuando trabajemos con médicos, los médicos que trabajan dentro de una residencia lo hacen de un modo completamente distinto a si estuvieran en un hospital de alta complejidad. Sin embargo, ambos dos son médicos, pero su desempeño es específico al tipo de organización en la que está trabajando. Y nosotros hacemos mucho énfasis en esa adaptación de los roles profesionales a nuestros residentes y al tipo de organización en la que estamos. El tercer elemento es que las competencias son medibles. ¿Y qué significa que son medibles? Bueno, nos podremos dar cuenta si de 1 a 10 qué tan efectivo es una persona para bañar, qué tan efectiva es una persona para cocinar, para presentar alimentos, para ser puntuales. Nos podemos medir tranquilamente estas cosas, pero también podemos medir competencias un poco más difíciles, como aquellas que refieren al profesionalismo, a la integridad. Recuerdan que dijimos de la palabra integridad, recuerdo yo en el encuentro anterior. ¿Puede ser? ¿Recuerdan algo de la palabra integridad? ¿Están ahí? ¿O me Sí. sí. Era como que las acciones se condecían con el pensamiento o con la creencia de una persona. Muy bien. La integridad era la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, esa vocación de actuar sin desmentir lo que nosotros hemos comprometido con nuestra palabra, actuar coherentemente. Entonces, efectivamente, y uno dice, habíamos hecho el ensayo de tratar de darnos cuenta si una competencia como integridad realmente era medible. ¿Recuerdan? Y entonces hicimos un ejemplo y dijimos, bueno, si la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es la definición de la palabra integridad, ¿podemos medirle la integridad a nuestros jefes?
podemos medirle la integridad a nuestros políticos, podemos medirle la integridad a nuestros profes, podemos medir la integridad. No les veo las caras, así que me imagino que están haciendo gestos. Sí, claro que podemos. Claro que podemos medirle la integridad a todas estas. Claro, no será una productividad donde, digamos, cada tantas horas atendió a tantas personas o peló tantas papas o atendió tantos llamados telefónicos, pero claro que podemos medir la integridad. Básicamente pensaba respecto hoy que es el día del buen trato y todo, al adulto mayor, ¿no? Que me parece que la responsabilidad fundamental que tiene quien está en una función dirigencial, digamos, es dar el ejemplo teniendo un buen trato con los empleados, un trato respetuoso, más allá de que a veces se tenga que llamar la atención, Obvio. pero siempre respetuosamente, cumpliendo sus obligaciones, digamos, legales con los empleados, pagándoles en tiempo y forma, respetando las condiciones laborales. Bueno, Claro que sí. Eso es, me parece que hace que si uno, partiendo de eso, después puede exigir o pedir, mejor, pedir que el otro se comporte de igual manera. Claro que sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de integridad, ser un buen modelo, ser coherente, cuando prometemos algo lo cumplimos, cuando decimos que queremos desarrollar a nuestro personal lo hacemos, cuando decimos que los queremos cuidar para que no se lastimen, que ellos se den cuenta que compramos los elementos de trabajo para que ellos no vayan a tener cortes en la cocina o tener los uniformes o los elementos necesarios, guantes y demás para algunas tareas. Esto nos está hablando de la coherencia de una jefatura que realmente se ha comprometido con cumplir lo que ha prometido. Bien, son medibles, son medibles. Entonces diremos de que las competencias, aún aquellas que refieren a actitudes como la integridad, son medibles. Y esto es importante porque cuando decimos, perdón, disculpen, pero me he resfriado. Cuando decimos que vamos a medir cuestiones que son a veces tan intangibles como una competencia de actitudes o como maneras de actuar, tendremos que definirlas, para que todas las puedan entender. No es tan sencillo que todo el mundo entienda la palabra responsabilidad o la palabra profesionalismo. Son palabras de uso cotidiano, pero si nosotros vamos a medir competencias ligadas a esto, nos veremos obligados a tener que definir las competencias. Y definir las competencias implica ¿qué cosa? Tener una herramienta que nosotros yo se las voy a mostrar y creo que quedó dentro de la bibliografía del año pasado. Van a tener algo que se llama diccionario de competencias. Y el diccionario es un lugar como el diccionario que usábamos en la escuela, donde las palabras están definidas. Entonces, cuando ustedes tienen que definir puestos para poder trabajar con su personal, sea en capacitación o sea para la selección de personal, cuando hacemos búsquedas por perfiles, claramente el diccionario de competencias nos ahorra un montón de esfuerzo porque al tener definidas las competencias todo se hace más transparente y además comprensible. No estamos hablándole en difícil que la gente no vaya a entender, sino estamos hablando de una manera hasta incluso acordada. Podemos definir con ellos de qué manera vamos a expresar con palabras cotidianas y sencillas la idea de profesionalismo, la idea de responsabilidad, la idea de vocación de servicio. Vamos entonces a seguir observando que las competencias de las cuales estábamos hablando son elementos que
aparecen en la parte más visible del contrato laboral o del espacio en el cual nos relacionamos dentro de las residencias, pero que no es la única dimensión de la vida de nuestros trabajadores o de nosotros mismos. En realidad, los conocimientos, las habilidades y las actitudes es lo más visible que tenemos nosotros cuando estamos trabajando. Sin embargo, cuando vamos profundizando la relación laboral, como cuando profundizamos una relación de amistad o una relación amorosa con otras personas, empezamos a conocer sus valores, su personalidad, los motivos por los cuales obran de una determinada manera. Entonces, el campo de las competencias no se agota con las competencias laborales. En realidad hay otras competencias que son importantes de tener en cuenta para, por ejemplo, la vida del voluntariado, la vida de las ONG, para la vida política, para muchas otras dimensiones de la actividad humana o la vida familiar, o la vida de un club, de lo relacional, de un centro vecinal. Hay otras cosas que empiezan a tener importancia cuando nosotros empezamos a fijarnos en cuáles son sus valores, cómo es la personalidad, cuáles son los motivos por los cuales hace algo la persona, y entonces esto nos ayuda a entender el gran abanico. En este caso lo estamos dibujando, lo estamos representando con la punta del iceberg, donde lo que sobresale del borde del agua es un pequeño montículo que representa aquello que laboralmente nos importa, pero que en realidad las competencias es toda la vida de la persona expresada en distintas dimensiones o de distintos focos de atención para nosotros desde el espacio laboral, pero en otras dimensiones la persona es vista desde su integridad. En la vida familiar todos somos vistos desde nuestra integralidad. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces seguimos por acá y vemos tipos de competencias. Verán ustedes que acá tenemos una suerte de clasificación de competencias. Competencias que tienen que ver con ustedes quizás, que son los dueños de los centros o los gerentes de los centros. Bueno, fíjense, competencias que tienen que ver con la gestión. ¿Y qué se le pide a la gestión? Liderazgo, a aquellos que gestionan, ¿no? Liderazgo, visión, capacidad de fortalecer a otros, de darme cuenta a quién tengo que ayudar, porque tiene talento, pero es como una piedra preciosa en bruto, todavía hay que hacer algo para que brille en su mejor expresión. Capacidad de construir confianzas, capacidad de gerenciar el desempeño, capacidad de juicio y toma de decisiones, muy importantes. Todas estas son las que refieren a los puestos de conducción. También hay valores. Dentro de las competencias también colocamos valores dentro del grupo de los actitudinales. Y fíjense, aquí apareció integridad, profesionalismo, respeto por la diversidad. Y podríamos agregar unos 15 o 20 más también, que ya van a ver cuando definamos puestos, van a ver que tienen un montón de competencias para escoger para el grupo de actitudes. Luego, competencias centrales o nucleares, y estas son las que probablemente le colocaríamos cualquiera de nosotros a los puestos de atención, a los puestos de servicio. Entonces le colocaríamos cosas como capacidad de comunicación, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de planificar y organizar, responsabilidad o capacidad de responder, creatividad, orientación al cliente, compromiso con el aprendizaje continuo, interés tecnológico, es decir, hoy no lo sé hacer, pero si te enseño a usar una computadora o una aplicación con el teléfono celular, hay personas que automáticamente quieren aprender a hacer esto, a otros les cuesta un poquito más y si los ayudamos lo logran. Y aquí sería el formato. Estábamos mirando recién competencias así como grandes listados, y ahora vemos un puesto de trabajo. Este puesto de trabajo, ustedes que pueden ver el costado de mi presentación, verán que, si yo lo corro un poquito, el puesto de trabajo se ve como 3 hojas distintas con un formato en particular, pero son 3 aspectos que son competencias aquí arriba de conocimientos,
competencias de habilidades y competencias de actitudes. En el primer grupo, esta que tengo ahora en pantalla y la voy a agrandar para que ustedes puedan leer conmigo, y díganme si leen, así no lo agrando más todavía. Sí, se lee. Sí, ¿Se sí. lee? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, estamos definiendo el puesto de un médico. Competencias profesionales, puesto un médico. Y lo voy a detallar a la descripción de la ficha de competencias, la voy a hacer despacito, despacito. ¿Por qué? Porque el trabajo final de ustedes es esto. Entonces, necesito que ustedes lo entiendan y me puedan hacer las preguntas que consideren necesarias para que les quede claro, más allá de que el PowerPoint lo tienen. ¿Qué es lo que tiene? La primera columna tiene un código. Este código, como verán, es alfanumérico, empieza con la letra C y luego vienen números. Y ningún número se repite, son todos números distintos. Aquí viene un texto. Este texto se llaman competencias literales. Aquí aparece el nombre de la competencia. Y como nuestro médico, el que estamos definiendo el puesto, es un médico oncólogo, entonces la competencia de conocimientos, y aquí se van a llevar el primer punto de atención, cuando nosotros decimos que definimos un puesto que es una profesión, un profesional, cuando vamos a describir los conocimientos de las competencias de este profesional, no vamos a mencionar nunca ni experiencia previa, ni título, ni materias que forman parte de la carrera que ya aprobó. Si yo digo es médico, doy por sobreentendido que sabe de farmacología y de anatomía y de todo lo que sean las materias del plan de estudio, este médico lo conoce. O sea, acá en los conocimientos nunca va a haber competencias relacionadas ni a experiencia, ni a título, ni a materias de la carrera. ¿Qué es lo que colocamos acá? Cosas que son de uso de ese médico dentro de mi institución. ¿Y cuáles son las de mi institución? Protocolos y guías oncológicas de diagnóstico y tratamiento. Esto es propio de mi institución, por eso las tiene que saber. Aspectos preventivos y de detección precoz. Conocimientos técnicos específicos de procesos de la institución, radiológicos, patológicos, cirujanos, ginecológicos, oncológicos y paliativos. Tecnología de procesos, organización legislativa, sanitaria, saber las cuestiones de las leyes que abarcan el ejercicio profesional, si es una especialidad, si es de la medicina en general, aquello que tiene que ver con los seguros médicos, con la responsabilidad profesional, el abandono de persona. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los profesionales y su desempeño que muchos ignoran. Entonces, este tipo de cosas para nosotros es importante que ellos las conozcan. Los derechos y deberes de los usuarios. Esto es un enorme capítulo, precioso capítulo, que todos debemos conocer, saber cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de nuestros usuarios. Usuario es el término genérico que da la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina, así que el término usuario puede ser para cliente, para paciente, para residente, para afiliado, podemos usarlo para cualquiera. Entonces, derechos y deberes de los usuarios. Y esto hay que definirlo, para lo cual en las acreditaciones de calidad solemos definir los derechos y deberes y pegamos en distintos lugares de nuestra organización para que todo el mundo los repase, para que todo el mundo los revise, hacemos alguna capacitación con relación a esto, cuando incorporamos personal nuevo, en la inducción van los derechos y los deberes de los usuarios para asegurarnos de que no se olviden nunca de que esto es importante para nuestra organización. Luego, de esto podríamos abrirlo después y hacer listados de derechos y deberes de los usuarios. Porque no todos son derechos, también tienen deberes. Luego, educación para la salud, consejo médico, estilos de vida, recomendaciones para nuestros usuarios, informática, le podemos pedir a nuestros médicos que tengan conocimiento informático. Pero cuando hablo
y aquí es un punto importante a tener en cuenta, cuando hablamos de conocimiento informático, no estamos hablando de que sepa usar la computadora. Saber usar implica algo más que un conocimiento, implica una habilidad. Y las habilidades se representan en general como una cualidad que se demuestra con las manos, que se demuestra haciendo, que tiene mucho que ver con destreza, con manejo, con eso, la habilidad. Entonces, si nosotros queremos que la persona sepa usar la computadora, el tema del uso de la herramienta informática no viene acá en informática a nivel usuario. Aquí informática a nivel usuario refiere a conocimiento teórico. ¿Qué significa? Yo soy médico de esta institución, en esta institución sé que hay un sistema de historia clínica, sé que utilizan Excel para colocar el vademecum institucional si es que lo tenemos, sé que tenemos certificados de defunción o que utilizamos algunos formularios y los formularios están todos colocados en este lugar. Ese conocimiento es teórico. No le estamos pidiendo que lo utilicen, necesitamos que sepa qué recursos hay dentro de la institución, no que lo sepa usar. Todavía no se lo vamos a pedir, pero cuando cambiemos de grupo y aquí arriba, en lugar de decir conocimiento, diga habilidades, ahí sí le vamos a pedir que lo sepa usar. Por ahora le decimos qué cosa tiene que saber hacer teóricamente. Y si seguimos para abajo, viene educación informática a nivel usuario, formación básica en prevención de riesgos laborales, soporte vital avanzado cardiológico, conocimientos del sistema de salud, conocimientos epidemiológicos, conocimiento de programas de cuidados paliativos, del enfermo oncológico avanzado, conocimiento del manejo, control y tratamiento del enfermo oncológico avanzado, son todos conocimientos teóricos. Todavía no le pedimos que lo usen, queremos que los tengan, al momento de seleccionarlos. Esta ficha que les estoy mostrando a ustedes, que ustedes lo ven aquí, tienen tres columnas que dicen grado de desarrollo, avanzado, óptimo, excelente, y luego hay un grupo al final que se llaman prioridad de 1 a 4. Pertenecen a un sistema público. Esto se utiliza en el sistema público de salud de Andalucía, por eso lo van a tener acá abreviado. Ven acá, Organización Sanitaria de España y Andalucía, prestaciones del Sistema Nacional de Salud y especificaciones de la cartera de servicios del Sistema de Salud Público de Andalucía. El SSPA es el Sistema de Salud Público de Andalucía. Entonces, quiero decir, son herramientas, lo que llamamos unidades de organización, que se utilizan en un montón de lugares y son muy comunes en realidad. Cuando nosotros tengamos que hacer las nuestras, las de nuestras residencias, estas columnas del medio donde dice grado de desarrollo no las vamos a emplear. Esto no lo vamos a usar nosotros. Sí vamos a usar estas que están aquí atrás, estas 4 que dicen prioridad 1, 2, 3 y 4. Esto de acá no van a estar, ¿sí? Lo van a recordar, esto de acá no va a estar. Para el que tenga un poco de curiosidad, porque como es un sistema que está vivo y ha ido avanzando con las décadas, ha ido avanzando, este palito que se ve acá en realidad es una I de indispensable y por acá van a ver una D de deseable. Cuando buscan personal, ellos suelen diferenciar lo que es indispensable de deseable al momento de seleccionar personal. Estas nosotros no las vamos a usar. Sí, vamos a usar las que están a la derecha, que dicen prioridad 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Así que no las miren a estas de acá. ¿Pero qué significa prioridad 1, 2, 3 y 4? Ahora se las explico. Ahora lo explico. La prioridad 1 es la más baja nivel de esta competencia. Significa que le decimos que sepa de protocolos, guías oncológicas, diagnóstico del tratamiento, le decimos que sepa un poquito. Ahora, si yo le pido que sepa 4, le estoy pidiendo que sepa todo, todas las guías oncológicas de diagnóstico y tratamiento que se utilicen en ese hospital. ¿Sí?
De 1 a 4 es de menor a mayor. ¿Cuál es la intensidad del dominio de esa competencia? Eso es relativo a la especialidad. Eso es relativo a el trabajo que hace dentro del hospital. Claro, porque si tiene el título de médico oncólogo, tiene que tener las 4 sí o sí. Tiene que tener las 4, claro, obviamente. Si es Claro, especialista, tiene que tener ahora las si me pones a mí ahí, yo te pongo 1/2. Bien, Ah, entonces, todo lo que ellos han colocado en el nivel 4, por ejemplo, aspectos preventivos y detección precoz, le ponen 4, están diciendo que espero que todos los médicos que se desempeñen en esa labor, todos tengan 4, no solamente uno solo, todos tienen que tener ese nivel 4. Y lo mismo con la competencia que está debajo, que dice conocimientos técnicos específicos de procesos, y los especifica, radiológicos, patológicos, cirujanos, ginecológicos, oncológicos y paliativos, también le pone 4. Y para encontrar el siguiente con 4 me tengo que venir acá abajo, que será educación para la salud, consejo médico, estilos de vida. Ellos hacen mucho hincapié en la atención primaria de la salud y en la relación médico-paciente. Entonces, todo lo que es educación para la salud y consejo médico, para ellos es prioritario que lo sepan hacer. Luego, informática, porque como utilizan sistema de historia clínica, exigen nivel 4 de dominio de esta competencia. Y también exigen 4 para conocimiento del sistema de la red social y recursos extrasanitarios, como cuidadores, como ayuda domiciliaria. Ellos, toda la red pública que abarca hasta incluso la atención en domicilio. Entonces, que un médico sepa cuántos otros recursos hay en la comunidad que puedan ser de ayuda, de asistencia para un paciente que, por ejemplo, está en domicilio. Acá tenemos de nivel 2, acá hay algunas de nivel 3 y de nivel 3. O sea, las de nivel, a ver, teníamos una más, no. Las de nivel 4 son las que acabo de mencionar. Otras hay de nivel 3, otras hay de nivel 2. Podría haber alguna de nivel 1 también, ¿eh? Acá hay de nivel 1. Nivel 1 para tecnología, para la información y las comunicaciones, y nivel 1 también para conocimiento de la oferta formativa integrada del entorno de los programas y técnicas de paliativas avanzadas. A esto le pide 1. Ahora, nosotros podríamos usar estas mismas competencias o no. El qué, cómo vamos a escoger las competencias o cómo vamos a pensar nuestros puestos de trabajo, están relacionados con nuestros problemas. Ellos han definido así porque sus problemas eran estos, que los médicos por ahí venían desenfocados, que los conocimientos eran muy dispares, que no se vinculaban, se quedaban en el consultorio y no se vinculaban al sistema de salud en su conjunto. Entonces, al ponerle una definición de puestos, de alguna manera los colocaron a todos en un mismo pie de igualdad para que todos se comporten de una manera similar. Miremos ahora el grupo de habilidades. Hemos cambiado, ven acá arriba, grupo habilidades. Dijimos que estas 3 columnas no las vamos a tener en cuenta. Y fíjense, cambió el código, ahora empiezan con H de habilidades. El código, la numeración va a ir variando. Pero ese código, ¿de dónde lo vamos a sacar nosotros? El código lo van a crear ustedes. ¿Y de dónde proviene? Gracias por la pregunta. ¿De dónde proviene? Del diccionario de competencias. Cuando vamos a definir las competencias, habrá un capítulo con competencias de conocimientos, un capítulo con competencias de habilidades, un capítulo de competencias de actitudes. Esta es la numeración que van a tener internamente, porque habrá una que será H0001, H002, H003, y acá podremos tener la cantidad de competencias que querramos definir, van a estar numeradas conforme al orden que vienen dentro del diccionario de competencias. Esa es la numeración esa es la codificación alfanumérica que están usando. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿Ese diccionario nos lo vas a dar? ¿cómo? ¿Nos vas a dar ese diccionario? Está dentro de la bibliografía, Jorge, está el de Marta. No se preocupen, ya estoy Que no pasando ponga el diccionario de Marta Ayes, que es sumamente claro y bien de utilidad total. Y también un ejercicio que
que incluye, digamos, algún ejemplo. Bien. Como Así decía que, el Chavo, que no cunda el pánico. no, para nada. Ustedes tienen todas las herramientas Hay para que poder trabajar, sería, hay que ponerse a remangar y trabajar. Y lo que pasa es que le van a encontrar tanta utilidad que es una pena que no lo aprovechen. No, está buenísimo, porque yo esta semana le contaba a Jorge, desafecté a una persona de mantenimiento. Ajá. Y esto la verdad que yo me di muchas vueltas que están tan claritas acá. Exactamente. Esto es, digo, yo entiendo que es un mundo nuevo, es un área en la que seguramente la mayor parte de ustedes no tiene experiencia, pero cuando uno agarra los detalles de esto, le encuentra tanta utilidad, le clarifica tanto cómo voy a ordenar esto, cómo voy a pedir esto otro, por qué los voy a capacitar en esta otra cosa, porque yo ya entendí ahora cómo se arma un puesto. Y a partir de eso van a entender cómo se arman las capacitaciones, bien armadas, ¿no? Así que bueno, vamos a las habilidades, grupo habilidades. Fíjense que yo les decía, la habilidad es algo que se hace casi manualmente, ¿sí? Es bien fácil de darnos cuenta la diferencia entre conocimiento y habilidad. Para algunas habilidades, a veces hay que tener un poquito de cosa teórica. Por ejemplo, capacidad docente. Bueno, tengo que aprender herramientas didácticas, entender un poquito de pedagogía para después poder dar una clase haciendo buen uso de la palabra, buen uso de los ejemplos. Pero eso sería estamos siempre dentro del grupo habilidades, que tiene un cachito de cosa teórica. Pero hay algunas habilidades que son eminentemente prácticas, 100% prácticas. Entonces, como por ejemplo esto que tenemos acá, visión continua e integral de los procesos, es decir, entender que el proceso no empieza y termina en una tarea, en dos tareas, en tres tareas, sino que empieza aquí pero termina allá. Yo no puedo hacer que se interrumpa la línea de acciones porque yo me voy a mi casa y terminó mi turno de trabajo, ¿no? Yo me tengo que ocupar de dejar el enganche necesario para que el que se quede en lugar mío pueda dar continuidad a lo que tiene que seguir sucediendo en la vida de la residencia. Entonces, esto es una visión, esto es algo eminentemente práctico al darse cuenta. Luego esta capacidad docente, la capacidad para delegar, hay que entender mínimamente qué características tiene que tener una persona en la cual le voy a delegar algo. Sí, qué cosa le puedo delegar y qué condiciones debe reunir la persona para que le podamos hacer ese ejercicio de delegar. Fíjense, comunicación oral y escrita, necesita una mínima formación previa y todo lo demás es hacerlo de manera práctica. Yo les decía, algunos tienen un entrenamiento previo, un conocimiento por detrás, otros son totalmente prácticas. Caso de esto era, y lo habíamos mencionado el jueves pasado, era el hecho, por ejemplo, de aprender a andar en bicicleta. Ninguno de nosotros hemos utilizado un manual, una descripción, un video de YouTube para aprender a andar en bicicleta. Nos subimos a la bicicleta, nos golpeamos algunas veces, nos raspamos otras, hasta que aprendimos a tener equilibrio y salir andando. No tiene teoría. Aprender a estacionar el auto no tiene teoría. Voy a tener que ensayarlo muchas veces, esperemos que no lo rayemos, pero es práctico. Y hacerse el nudo de las zapatillas, y hacerse el moño de la corbata, todo eso es práctico, no tiene teoría. Ese es el grupo habilidades. Es un saber hacer práctico, que puede tener un contenido teórico al inicio, solamente al inicio. Y ese es el ejemplo de cuando vemos por acá, donde está acá. Informática a nivel usuario. Entonces, algunos de ustedes que esté leyendo con atención me va a decir, pero Patricia, ¿informática no lo pusiste arriba en conocimientos? ¿No estaba por acá arriba informática? ¿No estaba acá con el C0024? ¿No era informática a nivel usuario? Sí, pero este es de conocimiento. Y este que está acá abajo, informática a nivel usuario, que es el H0054, es habilidad. ¿Qué diferencia hay? Que lo A ver, sé que me sale. ¿Cómo? Que lo sé o que me sale.
En la informática a nivel usuario del grupo habilidades es realmente saber usar la computadora, tener el mouse en la mano y poder navegar, abrir, cerrar, actualizar, completar, imprimir. Eso es habilidad informática, que en algunos casos no requiere ninguna teoría. Es que alguien te enseñe, se ponga al lado tuyo y te muestre las funcionalidades de un sistema, de un equipo, de una aplicación, y uno sale usándolo. Es la habilidad que tienen los chicos nuevos. Claro. Decir, mío. Intuitiva, ¿eh? Van navegando, van probando, eso es habilidad, todo grupo habilidades, todo. Pero que son cosas que son cotidianas, uno las tiene delante de la cara, pero no les pone nombre o no sabían que esto tenía un nombre. Bueno, sí lo tiene. Entonces, hasta acá tenemos el grupo conocimientos y el grupo habilidades, ¿ok? Hay muchas, y verán que de 1 a 4, miren todas las que piden, se hace mucho hincapié. Nosotros a veces, cuando hacemos capacitaciones para nuestro personal, en los planes de capacitación dice que es conocer de esto, conocimiento de aquello, y se afanan por ponerle conocimiento teórico en la cabeza a la gente, la sientan en una silla, le ponen un PowerPoint y le dicen, esto es lo que tenés que hacer mañana. Y en realidad lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con personal que no tiene mucha capacidad de abstracción, tenemos que ejercitarnos con ellos, tener modelo vivo, mostrarlo en la práctica, mostrarlo en la realidad, porque es así como se adquieren las habilidades, no se adquieren en la teoría. Con ustedes podemos hacer esto, pero una clase en virtual no se puede hacer con cualquier grupo de alumnos, porque requiere de capacidad de abstracción, que es una capacidad, o sea, del grupo habilidades. Ustedes lo tienen y por eso pueden sostener una clase en la virtualidad. Bueno, como verán, capacidad de docente, capacidad de delegar, capacidad de promover y adaptarse al cambio, comunicación oral y escrita, que es capacidad de comunicarnos, dar apoyo, bien práctico, dar apoyo. Gestión del tiempo, saber utilizar los tiempos disponibles, saber entender, dosificar el tiempo que voy a emplear en distintos residentes, en distintas actividades, no quedarme toda la mañana haciendo una sola cosa. Aplicación de técnicas básicas de investigación, que es tan importante, capacidad de tomar decisiones. Yo no recuerdo si les dije a ustedes, porque es algo que a los alumnos de maestría no dejo de repetírselo, esto es, la toma de decisiones es el motivo por lo cual nosotros somos valiosos para nuestras organizaciones, que sepamos tomar decisiones. Cuanto más alto es el cargo que vamos a seleccionar o el cargo que se va a ocupar, más vamos a hacer hincapié en esta competencia que es capacidad de tomar decisiones. Porque nosotros podemos hacer que una organización triunfe o podemos hacer con nuestras decisiones que una organización se complique y tenga graves problemas. Son nuestras decisiones las que van a provocar esos resultados. Entonces es muy importante, si somos los dueños de una institución, formarnos para poder tomar decisiones. Si somos gerentes o nos van a contratar para una jefatura, cerciorarse que la persona sabe tomar decisiones. Para lo cual, en una selección de personal empleamos algunas preguntas en simulación. ¿Qué harías si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué harías primero si sucede tal cosa? Y serían la manera de ir explorando la capacidad de toma de decisión, muchas veces de juicio crítico, de los postulantes, de los candidatos a una cobertura de un puesto gerencial. Pero muy importante esta capacidad de toma de decisiones, obviamente le ponen un 4, como corresponde. Y vamos al tercer grupo de competencias, que son actitudes. Si quieren, lo más soft, lo más intuitivo que tenemos dentro de la definición de competencias, pero no por eso menos importante. Y de nuevo, el código empieza con la letra A de actitudes, la numeración es el número de orden que llevan dentro del diccionario de competencias, y vamos a leer las competencias literales. Fíjense, orientación a satisfacer expectativas de los pacientes y familiares, receptividad a inquietudes y necesidades del enfermo y la familia, y le ponen 4. Acogedor,
orientación al cumplimiento específica de la documentación quirúrgica. ¿Qué significa orientación a cumplir cualquier cosa? Que cuando uno pide que se haga algo, la persona no da vueltas para hacer lo que le estamos pidiendo, sino que tiene incorporada la idea de que después que hago esto tengo que ir a registrarlo, después que tengo esto tengo que ir a ordenarlo, después que hago esto tengo que marcar en el inventario lo que saqué de la farmacia. Orientación es que es como un acto reflejo, es como algo que hago esto y después tengo que hacer aquello otro. Esta es la orientación a hacer algo. Orientación al cliente, siempre, orientación al cliente, orientación a la persona, orientación al residente, orientación al enfermo, orientación a la familia. Tengo como en primer lugar de mi interés esas personas con las que me tengo que relacionar. Y ellos agregan como con más énfasis, respeto por los derechos de los pacientes, aun cuando digamos, se trata de un enfermo oncológico, aun cuando sabemos qué es lo que va a suceder en algún tiempo, aún así tiene que tener una vida digna día por día hasta que llegue el final. Luego, respeto y valoración, las palabras que usamos hace un rato cuando hablamos también de integridad, bueno, valores, respeto, valoración del trabajo de los demás, sensibilidad hacia sus necesidades, disponibilidad y accesibilidad, orientación a resultados, las cosas no se dejan por la mitad, tengo que llevarlas hasta el final. Responsabilidad, ser flexible, adaptable al cambio, honestidad y sinceridad, capacidad de asumir compromisos, y fíjense que usa la palabra capacidad, que yo si lo estuviera viendo en un examen estaría diciéndole no, capacidad del grupo anterior, del grupo habilidades. Capacidad realmente lo expone de esta manera para hablar de comprometerse, capacidad de asumir compromisos. Necesitamos gente comprometida, está diciendo acá. Y compromiso vuelve a ser un valor. Talante positivo, sensatez, discreción, dialogante, negociador, juicio crítico, miren, autocontrol, autoestima, creatividad, un montón de actitudes. Pero me parecía que era un grupo donde no íbamos a saber qué escribir. Bueno, hay un montón de palabras que forman parte del grupo actitudes. Entonces, volviendo para atrás y recapitulando. Grupo, conocimientos, decíamos conocimientos teóricos, cosas que debemos saber que existen, ¿sí? Porque si no, no las vamos a poder usar después. Si no sabemos que existen, no las podemos usar. Entonces, algunas cosas que tienen que saber que existen, valoradas de 1 a 4 por el nivel de intensidad que la organización las requiere. Grupo habilidades, saber hacer práctico, que puede tener un componente teórico al inicio como para darle un encuadre, pero todo lo demás es de una ejecución casi manual, bien visible, bien reconocible. Y en el grupo actitudes tiene que ver con los valores, el compromiso, la manera en que la persona actúa dentro de su espacio laboral y la manera en que la persona se conduce con relación a los pacientes, a los familiares, a los residentes, incluso con sus propios compañeros. ¿Sí? Preguntas. A ver, si tienen preguntas sobre esto, porque yo voy a dejar la clase aquí, porque me gustaría saber si han comprendido la diferencia entre conocimientos, habilidades y actitudes. En actitudes podemos agregar lealtad. Claro, fidelidad, lealtad, por supuesto, compromiso. Gracias. ¿Sí? Paciencia. Obvio. Escucha activa, no está por acá, pero para mí es algo sumamente importante de la escucha activa. ¿Sí? Sí. Entonces, entendible. Bien, me alegra mucho. El cumplimiento de la tarea, que vos le dirijas, le des una orden y que inmediatamente se haga. ¿Eso es una actitud o una habilidad?
si sabe hacer la tarea, la primera cosa me tengo que fijar es que la persona sepa lo que yo le estoy pidiendo, sepa hacerlo prácticamente. Si la persona es recién incorporada, si la persona está utilizando una herramienta que antes no tenía, que a veces pasa, hemos cambiado las herramientas, hemos cambiado, nos pasa hasta con los aire acondicionados, saben usar el viejo, pero no saben que tenía un botón acá, pero no saben usar el control remoto. Bueno, la primera cosa que vamos a hacer es enseñarles a usarlo. Con cualquier herramienta enseñarles a usarlo. Y después sí, cuando será, en el primer momento será capacidad de hacer tal cosa, y luego cuando la cosa se repite muchas veces, se transforma en una actitud, como una inclinación a resolver siempre de la misma manera. Si uno les enseña que las decisiones se toman en equipo, y el equipo interdisciplinario empieza a tener dimensión y empieza a tener valor y empieza a ser reconocido como algo que soluciona problemas, la gente se inclina naturalmente a ir a buscar el trabajo interdisciplinario. Pero es porque hay como una suerte de reforzamiento de la conducta. Y ese reforzamiento hace que haya, después de pasado un tiempo, hay como un acto reflejo de ir a buscar ese mecanismo que sabemos que funciona bien. Como los niños chiquitos con Piaget, ustedes que lo han estudiado seguramente. Todas estas cosas puestas en su lugar les da tranquilidad y seguridad. Excelente. ¿Más preguntas? ¿Más consultas? Acuérdense de... pregunto, Jorge, ¿estás por ahí? Sí. Sí, Grabaste la clase, ¿no? está grabada. Magnífico, muy bien. Porque de esa manera ellos seguramente van a volver para atrás en esta clase a buscar alguna de estas explicaciones o los que no estuvieron hoy presentes. No te preocupes, está el PowerPoint para colgar en el aula, está el ejercicio que iba a ser 2 y ahora es 3, y está el manual de Marta Ayes, y está esta clase grabada. Magnífico, magnífico. Algo más que tiene que estar en el campus virtual es la consigna del trabajo final. Claro, porque así ya podemos Ah. ir. Exactamente, muy bien ahí, Celia, muy bien ahí. Yo ya tengo pensado. Muy bien, entonces, la novedad respecto del año pasado, que habíamos comentado con Jorge en privado, es que el año pasado la definición de puestos se hizo individual, cada uno definió un puesto. Ahora se pueden juntar. Si quieren definir un puesto de A2 o de A3, no hay ningún problema. Se reúnen y lo conversan. ¿Y qué le pondría yo? ¿Y qué tendría para vos? ¿Y por qué lo pondría? ¿Y por qué no lo pondría? ¿Y cuánto le pediría de nivel de 1 a 4? Lo pueden hacer en conjunto. Y la idea es que como la consigna ya está escrita, si quieren empezar a trabajar, pueden hacerlo. No tienen que esperar hasta el final del módulo. ¿Qué les parece? Gracias. Igual te digo que es un trabajito importante esto. Es un trabajito importante. Porque el trabajito, pero es para ustedes, acá los que se benefician son ustedes con esto. Sí, sin duda. Lo primero que tienen que hacerle para el trabajo final, la consigna igual está escrita, tienen que presentarme la organización o las organizaciones con las cuales están, tienen que hacerme una breve introducción. Yo provengo de una institución ubicada en tal zona, tengo tantos residentes, es tan antiguo, tan joven, o es de característica familiar. Ustedes me tienen que contar, como yo no estoy ahí, tengo que entender de qué me están hablando. Luego me van a contar qué problemas tienen con esos puestos de trabajo, porque ¿se acuerdan que les dije que esta gente de Andalucía le pide estas cosas a los médicos oncólogos porque ellos tienen problemas? Y entonces la ficha de competencias viene a representar una suerte de poner en común qué voy a esperar de vos. Yo espero de vos algunas cosas y te las estoy diciendo a partir del puesto de trabajo. Hacemos un puesto de trabajo, ¿no? Un puesto, un solo puesto. O elijan puestos distintos entre cada grupo, ¿no? No hagan el mismo puesto, no hagan todos asistente o enfermero, hagan puestos distintos, anímense a hacer cocina, anímense a hacer auxiliar, qué sé yo, de farmacia, telefonista, hagan cosas distintas. Después lo charlamos en el grupo, si quieren. Ustedes lo deciden como quieran, no es algo de lo cual yo no voy a intervenir en eso. Y si alguien lo quiere hacer solo o sola, también vale, no hay problema, no están obligados a trabajar en equipo. Tienen la posibilidad de hacerlo, eso sí. ¿Ok?
¿Estamos más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Vamos a mantener los grupos que están trabajando habitualmente, Ah, bueno, genial. pero vale, es decir, hay 6 grupos, por ahí hay alguna fusión porque hay gente que ha desertado, etcétera. Juni, ¿quieres preguntar algo? Sí, decime. Hola, quería preguntar lo siguiente. En caso que lo hagamos en grupo, tenemos instituciones diferentes, entonces así como hay que presentar la institución, ¿qué haríamos ahí? Ah, bueno, ¿Presentamos cada claro. una su institución o cómo hacemos? Porque el puesto puede ser uno y se confecciona, eso Es muy sí. cierto, es muy cierto. Lo que ustedes van a encontrar en común con relación al puesto es la necesidad de definirlo correctamente. Entonces, yo tengo la necesidad de que mi personal de atención al público que está en el teléfono comprenda la importancia de comunicar correctamente hacia los familiares que se ponen preocupados y que se ponen ansiosos y que tienen miedo y que algunas veces, bueno, tienen que comprender el rol en el cual se están desempeñando. Este puede ser un problema común para todas las instituciones o para muchas instituciones, que tengan un telefonista que no sea ni amable, ni recuerde correctamente los mensajes, ni sepa trasladar el llamado de un interno a otro para que puedan hablar con su familiar. Bueno, ustedes, este problema puede ser el punto en común por lo cual elijan el mismo puesto varias instituciones. Ahora, cada uno me cuenta de su institución brevemente, 10 líneas de qué se trata la institución en la que están. Ustedes me cuentan de cuál es la institución de cada uno. En lo que se van a poner de acuerdo es en el problema. ¿Cuán problemático es ese puesto de trabajo? ¿Todos los demás se entendieron? Porque yo veo participar 3 personas. ¿Los demás se entienden? Si volvemos a vernos todos, Fernando quiere preguntar algo. Dale. Las consignas que acabas de dar, ¿están escritas en algún lado? Porque no las escribí. Me gustaría Sí, están escritas, está todo escrito. Bueno, perfecto, gracias. Mónica. Nada, fue como mucho en la tarde de hoy, sobre todo esta tabla o cómo se denomina de las competencias. Así que nada, tendré que escuchar de nuevo el video y nada, pero cosas que obviamente necesitamos en nuestra institución. Y quédense tranquilos porque toda la cohorte que vino antes que ustedes, todo el mundo lo pudo hacer a este ejercicio. No hubo nadie que no pudiera hacerlo, así que tranquilos. Y además algo importante, tienen tiempo. O sea, al pedir la consigna a esta altura del módulo, tienen varias semanas por delante para empezar a bocetar, para charlar entre ustedes, para pasarse algún documentito y empezar a charlarlo. Es decir, tienen tiempo. Algo que es muy importante cuando uno enfrenta un proceso educativo, que a veces se te caen todos los exámenes juntos y uno dice, uy, la semana que viene tengo 3 presentaciones. No. Acá no hay eso. No es la idea ni de Jorge ni mía de que ustedes tengan el estrés de tener que hacer nada en 24 horas. No, tienen semanas por delante. No se dejen estar. Lo único que les pido es eso, porque dentro de 3 semanas de esta clase se habrán olvidado y empezarán a escribir tarde y me dirán, Patricia, ¿no podrás volver a explicar de nuevo lo de competencias laborales? Eso les puede pasar también, ¿no? Porque la memoria tiene una vigencia de 7 días, intensa, bien recordada durante 7 días y después empieza a decaer la memoria. Entonces es importante que ustedes capitalicen el esfuerzo y empiecen a bocetar. Bocetar no es escribir todo el documento, pero empiecen a bocetar su ficha de competencia, empiecen a jugar con esto. Entonces después, si tienen un boceto, los podemos contar en una clase, en la próxima o la siguiente, digan, mira, yo boceté tal idea, me pareció, esta competencia está bien en el grupo habilidades, esta otra competencia está bien en el grupo actitudes, y eso sí lo podemos comentar en clase. ¿Les parece bien? Sí, sí. Bien, Patricia. Bueno, excelente entonces, excelente. ¿Alguien más?
o calle para siempre. Bueno, genial entonces. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Yo voy a esperar, esperemos que Internet me ayude, porque yo voy a estar en la provincia de San Juan la semana que viene. El jueves que viene voy a dar la clase desde San